no nos da tiempo a plantear casos en el stricto sensu, como decíamos el otro día, de plantear un caso. Estamos en conversaciones, si el fichaje es conveniente, pero igual yo repito, entonces preparamos casos para estudiar, no casos en plan, yo les cuento mi vida y ustedes pues sacan las conclusiones pertinentes, sino que yo les cuento alguna experiencia de mi vida, les dejo unos datos, digamos, ciegos, y ustedes deciden, y yo les digo cómo les fue mi vida. Pero de esta forma hoy haremos un mix ahí, de forma que, visto el curso de grabado, que lo vimos el otro día, ¿no? Es que es broma lo que dice el profesor Carmona, pero esta semana ha sido un poco liado. Ayer estaba yo predicando en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y prediqué también algo del Museo de Grabado y no sabía si aquí lo había predicado. Entonces, cronológicamente, mi siguiente etapa es la Fundación Rodríguez Acosta, es decir, pasamos de un museo monoparental y low cost como el de Marbella que comentábamos, a un museo a una institución, ya no solamente un museo, sino una institución como la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, que es la más antigua de Andalucía y una de las más antiguas de España, con un prestigio grande, con una trayectoria de más de 50 años y con unos medios mejores que el de Marbella, pero no tantísimos medios para las necesidades pertinentes. Veremos luego el caso de la Fundación Picasso, en la que ahora estoy, como saben. En el caso de la Fundación Rodríguez Acosta veremos como dos situaciones en las que me planteé y me vi, y en lugar de hacerlo como en la sesión pasada de, bueno, ¿qué piensan que pasó? Como aquello de la ampliación del museo, que era muy fácil en la época del GIL, como es natural, adivinar qué pasó. Pues ahora les plantearé alguna cosa, y incluso luego podríamos pensar podríamos hacer casi como 3 grupos de trabajo mínimo antes del último café, o de la última etapa antes del café, y después del café lo que vemos es un poco cómo comunicar. Me faltan las comunicadoras aquí hoy. Sí, falta toda la gente de comunicación del otro día, ¿no? Sí. Han desertado varios. Igual me juego la tercera sesión, igual me juego el fichaje de la que viene. No, porque eso depende de un miércoles. Y entonces, en una sesión que fijaremos con fecha, desarrollaremos ya toda la tarde con reflexiones y experiencias y algunos consejillos y algunas cosas sobre cómo gastar fondos para proyectos culturales. La verdad es que está todo planteado en función de mi experiencia anterior, y me temo que ahora y en el futuro inmediato las cosas van a ser un poco diferentes, pero bueno, igual que por lo que se ha hecho antes, pues se puede aprender. Y hablamos de la Fundación Rodríguez Acosta, que como digo es una fundación que se constituye en los años 40 en Granada, y la constituye este señor, José María Rodríguez Acosta. José María Rodríguez Acosta es pintor, es coetáneo de López Mezquita, que quizás sea un pintor de mayor fortuna crítica en Granada, y es un pintor aceptable, más que aceptable. Pues no me atrevo a hacer muchos juicios críticos en ese sentido delante del profesor Carmona, que ya evidentemente muchos más elementos que yo para juzgar, pero a mí no me parece un mal pintor, y quizás tenga peor o menor consideración de la que merece por su condición de persona de una situación económica. Perdón, está muy oscuro. No, si abrimos aquí detrás. Bien, bueno, a mí no, era porque vieran un poco mejor la proyección. De todas formas, todo esto lo dejé el otro día en algunos pendrive y en algunos sitios, o sea que está todo, y además está todo grabado. José María Rodríguez Acosta constituye una institución, y no la constituye con ese nombre para sí ni para su obra, sino en memoria de sus padres. José María Rodríguez Acosta está imbuido por el espíritu de la institución libre de enseñanza, es socio fundador de la Revista de Occidente, Manostega, es protector de Ramón Pérez de Ayala, protector y mecenas. Mecenas en el amplio sentido de la palabra. En la tercera sesión esas que haremos sobre captación de fondos, hablaremos también del mecenazgo y el patrocinio, y es un mecenas de una largueza y una generosidad importante con Ramón Pérez de Ayala y con otras cuestiones. Con Manuel de Falla y con Federico participa en la creación del festival en el primer festival de flamenco del Cante Hondo en la Alhambra, y constituye esta fundación no para mejor conocimiento de su obra y su persona,
sino para que Granada se ponga al corriente. Granada, imagínense la Granada de la posguerra y la Granada anterior, que él bien conoce, imagínense la situación en la que estaría y cómo este hombre, en virtud de esos principios, de esos ideales y de esos pensamientos, pone al servicio de un ideal que es de una misión, como comentábamos el otro día en el tema de los proyectos y la elaboración de proyectos para entidades culturales, de una misión que es poner a Granada al día, mejorar la sociedad granadina a través del conocimiento, a través de la investigación, a través de poner al alcance de los granadinos los últimos desarrollos científico-culturales. Y se llama Rodríguez Acosta en memoria de sus padres, no se llama Rodríguez Acosta por él. Y no tiene nada que ver con esas fundaciones que tanto vemos ahora, en las que un señor que hace unos cuadritos convence a alguien que tiene capacidad política para hacerlo o capacidad económica para hacerlo y le abre una casa museo o una fundación al mayor gloria del pintor de turno, en absoluto. Incluso este señor en su testamento deja dicho que se quemen todas sus pinturas porque bastante pintura mala hay en el mundo. Solo permite que se conserven aquellos cuadros, aquellas obras que su familia desee mantener como recuerdo. Claro, la familia se agarra a esa cláusula y conserva todos los cuadros. Algunos realmente bellos y realmente hermosos y realmente interesantes. La familia que no lo necesita no comercia con esos cuadros y que yo recuerde y que yo sepa, creo que se han vendido los cuadros de José María Rodríguez Acosta desde su testamento, desde su muerte. La Fundación Rodríguez Acosta es una institución sin ánimo de lucro, totalmente privada, que como tantas otras instituciones durante mucho tiempo no ha recibido grandes subvenciones públicas, porque para eso teníamos dinero, no se ha explotado, como veremos en la tercera sesión, esos canales que son legítimos y que están ahí para que la gente pueda concurrir y optar a esas ayudas públicas para desarrollar proyectos que sean de interés, valga la redundancia, público. Pues la constituye José María Rodríguez Acosta, como dijimos, y su fin primordial es favorecer todo género de investigaciones científicas y potenciar e incentivar la cultura con el fin de tener a Granada al corriente de los conocimientos del progreso humano, sirviendo de estímulo a las personas de espíritu elevado, es decir, institución libre de enseñanza, pura y con su dinero. Con sus tierras, con sus propiedades inmobiliarias, con la propia fundación, porque la fundación tiene su sede en lo que se llama el Carmen Blanco, el Carmen de la Rodríguez Acosta, que está en la colina de Alhambra, entre el Alhambra Palace, el Hotel Alhambra Palace y las Torres Bermejas. Un sin Dios que tampoco comprende nadie cómo en el año 2012 el patronato de la Alhambra todavía no ha recuperado para Granada, para los granadinos, para los andaluces, para España y la humanidad, las Torres Bermejas, que están aquí. Y en medio estamos nosotros. Y frente, el Carmen de los catalanes, los García Valdecasas, que por eso se llaman de los catalanes, porque ya saben aquella ministra que fue García Valdecasas, que era catalana, pero el García Valdecasas granadino fue fundador, entre otras cosas, de la FAMAC. El Carmen Blanco, que es el principal activo de la institución, se convierte, por sus necesidades de conservación, en probablemente su mayor lastre económico, porque necesita, luego lo veremos, necesita muchísimo dinero para mantenerse. Es el ejemplo de arquitectura del movimiento moderno en España más importante y mejor conservado, es BIC, Bien de Interés Cultural, y es muy poco conocido porque durante muchos años, bueno, es muy conocido para los especialistas, pero muy poco conocido para el gran público. Durante muchos años la gente ha pensado que era la casa de los Rodríguez Acosta, la casa de Miguel Rodríguez Acosta. Y esta no es la casa ni siquiera del pintor José María Rodríguez Acosta, es su estudio de pintor, su estudio y su biblioteca. Miguel Rodríguez Acosta, mi presidente, mi amigo, el amigo de don Eugenio Carmona, siempre dice que no durmió ahí ningún día. Bueno, a lo mejor durmió uno o dos o tres, una siesta se echó, tenía
tenía un camastro allí en el taller. Es verdad que tenemos un apartamento magnífico donde yo he podido vivir 6 meses incluso para invitados, pero que lo hace José María García de Paredes a posteriori. Y lo construye para estudios. Intervienen 4 arquitectos. El más conocido, el más importante, es Teodoro Anasagasti. Durante muchos años a Teodoro Anasagasti se le ha atribuido la autoría completa del edificio. De hecho, incluso pasó por ser el autor, se ha presentado en la exposición de hace 5 o 6 años en el Nuevo Ministerio, la gran exposición de Teodoro Anasagasti, llegaba como obra emblemática, perdón por el palabra, esta. Sin embargo, Rafael Moneo, un enamorado del edificio, en un libro que publicó la propia Fundación, por los estudios que el propio Rafael realizó con las cartas, con los documentos, con los planos de todos los arquitectos, entre otros, el malagueño Jiménez Lacal, que interviene en la Alcazaba, si no recuerdo mal, la compañera del doctor Carmona y compañera mía, Carmen García Román, publicó un artículo en el Boletín del Patrimonio, perdón, en el Boletín del Departamento de Historia del Arte al respecto de las similitudes. En realidad, el Carmen es una obra de José María Rodríguez Acosta. ¿Por qué? Porque José María Rodríguez Acosta anota, no es el político de turno que encarga un museo. ¿Se acuerdan de aquella ciudad que dijimos que tenía un museo? Que encarga un museo al arquitecto y el arquitecto hace lo que le da la gana y el político dice que bonito le ha quedado. No. Encarga un plano, lo devuelve porque quiere cambiarle no sé qué, le hace una anotación aquí, le quita allá, se va a Egipto y deja dicho, se levantan este muro, esta parata y este jardín, y no se toca un ladrillo ni se planta un ciprés hasta que yo vuelva, y si tiene que estar la obra parada, está parada, y está 14 años así, deja de pintar y está 14 años haciendo este edificio. Me estoy extendiendo un poco más en el asunto porque luego a la hora de contar otras cosas es importante tener este tipo de datos. Patio de Venus, jardines de estanque, es una estructura aterrazada con una ordenación especular, no simétrica pero cuasi especular. Y a él, en los años 70, se adosa el que sería el primer, corrígeme si me equivoco Eugenio, el primer museo que se construye de nueva planta para albergar un museo en Andalucía. Hasta entonces todos los museos habían aprovechado edificios rehabilitados, edificios construidos, y el arquitecto José María García de Paredes, el autor de la iglesia Estela Maris en la Alameda, que conocerán, esa iglesia de ladrillo, que a mucha gente puede ser que no le guste, pero los arquitectos la consideran uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del momento en España. El otro día, sin ir tan lejos, con Juan Pablo Rodríguez Prada, el que conoce, estuve comiendo con él, y al acompañar de la estación paramos por allí y estuvo todavía ponderándola todavía más. Es también el autor del Auditorio Nacional, el Auditorio Manuel de Falla, y de este museo, que sí tiene climatización y se le pone en el 70, que sí tiene controles de temperatura y humedad, que sí tiene controles de seguridad, que sí tiene un lucernario de luz aparentemente directa, pero también tamizada indirectamente. Y que está pensado como un museo, que diseñan hasta las vitrinas. Es verdad que ya obedece a una realidad de los años 70. Ya está, estéticamente puede estar un poco más o menos desfasado. Pero es un museo que se hace a conciencia. Tan a conciencia que la única condición que le pone Miguel Rodríguez Acosta al arquitecto es que no se vea ni desde Granada ni desde el propio Carmen del museo. Y no se ve. Y ya es difícil que un arquitecto estrella como no era García de Paredes en aquel momento se someta. ¿Y se somete por qué? Por respeto absoluto a la estructura del Carmen, que despierta un gran respeto entre los especialistas. Y aquí se alberga la colección de don Manuel Gómez Moreno. Don Manuel Gómez Moreno, al que conocerán, a cuya obra conocerán, al que yo no conocí, pero tuve el raro privilegio, el desagradable o el triste privilegio de desmontar su casa. Recién llegado a la Fundación de Rodríguez Acosta. Don Manuel tiene 3 hijas, María Elena, Carmen y la que está en el Metropolitano, ¿cómo se llama? Eugenio no lo recuerdo, ¿no? Bueno, 3 hijas que quedan solteras, las 3 están dedicadas al mundo del arte. La más conocida por nosotros es María Elena, una gran especialista en escultura española del barroco, y es de origen granadino y decide donar a Granada todas sus colecciones. Nadie le hace caso,
en la Granada oficial del momento, y Miguel Rodríguez Acosta, que había ido comprando una serie de casas alrededor del Carmen para evitar que nadie pudiera perturbar la vista ni construir nada no acorde con la filosofía de la fundación, ofrece a las hermanas Gómez Moreno, que podían haber vendido pues desde un Zurbarán a este San Diego de Alcalá, que estaba en todos los manuales, o que está en todos los manuales de historia de la escultura, que es de Alonso Cano, o un cuadro de Alonso Cano aquí, o cualquiera de estos ejemplos de escultura castellana de los siglos XV, XVI, XVII, y vivir perfectamente bien, deciden donar, cumplir la voluntad de su padre y donar no solo toda su colección de obras de arte, sino todos sus documentos. Hoy en día, cualquiera que quiera hacer un estudio sobre la arqueología y la prehistoria en España tiene que ir a Granada a consultar los documentos del archivo Gómez Moreno. Pues después de haber montado un museo, de haberme llenado unos sótanos que luego veremos, yo me voy a Granada y me traigo un tráiler todavía de libros, de documentos, del despacho de don Manuel entero, y les montamos una casa, porque tenemos una casa de renta antigua en la Castellana 176, me parece recordar, y se desmontó. Y esa señora alegremente y con una generosidad, las personas mayores con una generosidad desusada, eran felices porque estaban cumpliendo y estaban viviendo cómodamente, no en la pobreza, pero no estaban sobradas, pero es que no lo necesitaban porque era otro el alimento del espíritu de estas personas. Realmente fue un raro privilegio, triste en el sentido de que eran personas que habían vivido allí 80 años. 80 años. Hay joyas, como digo. Esta tabla de Van der Rohe, que puede ser o no ser, don Manuel era muy generoso en las atribuciones, pero todos coincidimos en que da igual, porque es una pieza excepcional. Nos la restauró el Corte Inglés, yo llegué a un acuerdo, nos restauró el Corte Inglés, esta nos la restauró la Caja Rural. Nosotros cuando llegué allí, estábamos en la época de bonanza económica y bueno, por eso me fichan y me llevan allí. Tampoco me resistí mucho, la verdad, pero fue un proyecto muy ilusionante, pero tampoco nos sobraba el dinero y teníamos muchas necesidades. Y una de las cosas que pusimos en marcha, uno de los criterios que establecimos es que prestábamos todas las obras que fueran necesarias, en su momento, pero o se restauraba la pieza o restauraban una similar si la que íbamos a prestar no lo necesitaba. Y gracias a eso restauramos un acervo patrimonial bastante importante. Estas dos, por ejemplo, no hizo falta porque busqué patrocinio en el Corte Inglés y en este caso la Caja Rural de Jaén. Es verdad que en aquella época todo era mucho más fácil, todo el mundo era mucho más sensible a ese tipo de cosas. ¿Perdón? ¿De qué época estamos hablando? ¿Perdón? ¿De qué años estamos hablando? En 2003-2009. Abril del 2003, abril del 2009. Esta es la biblioteca del estudio de Timor. Se conserva tal cual. Es un sitio tan emblemático. Miguel es un personaje que no puedo describir, solo Eugenio puede comprenderme. Aquí hemos cenado con el rey Gustavo Adolfo ¿se llama Gustavo Adolfo de Suecia? Miguel Rodríguez Acosta es Miguel Rodríguez Acosta Castro, que no es de Suecia. Hemos cenado con la reina de España, hemos cenado con ministros, con banqueros, porque todos en Granada la gente que tiene que conocerlo lo conocía y todos han pedido. Aquí ha cenado y ha vivido el Dalai Lama, ¿os acordáis del niño lama de la Alpujarra? También se alojó aquí porque la colección de arte asiático es una colección bastante importante. Esa sí era de José María Rodríguez Acosta. Es un sitio realmente, y la presentación no le hace honor, ni mucho menos. La presentación que tenía antigua, y ahora vamos a trabajar un poco. Bien, cuando yo llego me encuentro eso. Y nos planteamos un plan de repensar la casa. Es decir, esa casa tiene 50 años, se crea, como saben, como hemos dicho, a los años 40, y tiene una finalidad que es poner a Granada al corriente. Eso ya es necesario en la ciudad. La ciudad no ha evolucionado, la sociedad no ha cambiado. Entonces,
Esto es lo primero. Pero resulta que nosotros nos encontramos eso que nos han dado y a lo mejor esto también tenemos que cuidarlo, pero lo fundamental es que tenemos que conservar el patrimonio, el Carmen y las colecciones. Entonces nuestra misión y nuestras finalidades cambian. No podemos centrarnos en traer a Granada, que también, por distintas circunstancias, entre otras porque Miguel, el presidente, también es artista, pintor, y ha estado 50 años ejerciendo de presidente y director. La casa se había ido orientando más en el sentido de la arte plástica, siempre. Entonces nosotros, el equipo que está allí y que se forma, decide que además de esto, si podemos, lo primero que tenemos que hacer es conservar, investigar, difundir y promocionar la sede del Carmen Blanco y las colecciones que tenemos, que es nuestro principal objetivo. A partir de ahí, ¿cuáles serían nuestros objetivos? Pues convertir la de verdad en una institución al servicio de la ciudad, abierta y con el valor añadido de todas sus colecciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en aquella época yo todavía era joven y tenía menos experiencia, entonces pues, tiraba de frases hechas como esta de puesta en valor, ahora tan absolutamente como marca incomparable, tan absolutamente desgastada, ¿no? Entonces les hablé del análisis DAFO el otro día en Marbella, que como decía era un museo low cost y monoparental, pues lo hacíamos en plan, lo hacíamos en no majestático, es decir, que lo hacía uno en su cabeza y unas veces acertado y otras veces por el método científico, eso sí es verdad, el método científico de prueba y error. En Granada intentamos seguir con el método científico de prueba y error, pero había gente que nos podía ayudar más y nos analizamos un poco. ¿Cuál era nuestra debilidad? Nuestra ubicación. Estábamos en la colina de la Alhambra, pero había que subir una colina por una cuesta empinada, que es la cuesta de Gómez, maravillosa, pero que si tienes que subir, pues, y tienes la Alhambra arriba, pues es una cosa, pero si ya tienes que... Los accesos además eran deficientes, la señalización no existía, el entorno físico estaba degradado, no había ninguna comunicación más allá de la que establecía la enorme personalidad de nuestro presidente. La falta de un organigrama ajustado y definido. Yo tenía una secretaria, había unos becarios que llevaban 10 años de becario. Lo primero que se hizo fue ni mi DAFO ni nada, fue Miguel, yo no voy a ser el director de una casa que va a venir a una inspección de trabajo y me va a meter y se le hizo unos contratos, se le hizo una seguridad social y leyeron precisamente sus tesis doctorales. Además, las dos tesis doctorales, dos de los becarios, pues son dos tesis doctorales de referencia, una sobre la obra de don Manuel Gómez Moreno y otra sobre la carpintería blanca de la Alhambra. De hecho, incluso colaboran con la Alhambra en muchos proyectos. Hay gente con mucho más peso que yo, y no me refiero al físico porque yo sí era el más gordo de aquella época también y más grande. La imagen era confusa, era la casa de Miguel Rodríguez Acosta, era un centro de estudios, era el Museo Gómez Moreno. En Granada era el Carmen Blanco y la casa de Miguel Rodríguez Acosta. Miguel siempre me contaba, es que la gente me dice, voy a subir a tu casa el domingo, a eso que tenéis. Mi casa no, al Carmen de la Fundación. Las actividades eran reducidas, pues hacía una exposición con los becarios de paisaje una vez al año, una exposición ahora, un concierto cuando venía algún amigo. La imagen corporativa era desfasada, la había hecho el pobre Francisco Echagos, que ha muerto el año pasado, que había estado alojado en la fundación, pero no era legible. Luego lo veremos, eso lo veremos en la parte de comunicación. Teníamos amenazas. Las debilidades y las fortalezas son siempre internas y son de nuestra institución. Las amenazas y las oportunidades suelen ser externas. A veces también las oportunidades y las amenazas pueden estar en casa, pero se convierten en fortalezas o en debilidades según el caso. Nosotros teníamos una amenaza, una clara. Había una multiplicación de la oferta cultural de la ciudad. Pero no era solo la Alhambra, la Capilla Real, el Centro José Guerrero, la Cartuja, la Catedral, no. Eran los centros comerciales, eran el cine, eran los bares, porque
los paradigmas de consumo cultural han cambiado. Eso no lo voy a teorizar porque es que está ahí, lo sabéis. La situación económica y social era bollante en aquel momento, pero contribuía a que la oferta cultural fuera más atractiva en otros casos. La presencia en la ciudad era prácticamente nula. Es decir, el Carmen estaba omnipresente, pero la gente no sabía. Yo me recuerdo a los azulejos esos que ponían en las tabernas antiguas, que si el hombre a los 18 en Europa, y a los 90, y a los 60 como la Antártida, que como no sabe dónde está y nadie va, una cosa así. En realidad lo he leído con las mujeres, pero quería ser política. ¿Cuál era nuestra fortaleza? El propio edificio, nuestro patrimonio, la tradición, era la institución más antigua de la ciudad. A la vez que una debilidad, que una debilidad y amenaza, nuestro entorno monumental podría ser una fortaleza. Podría ser una fortaleza. El entorno institucional. Había una universidad, había una caja de ahorro, había otra caja rural, estaba el ayuntamiento, estaba la diputación. Es decir, yo salía de un Marbella, que todo el mundo piensa que es muy cosmopolita y piensa que Granada es muy cateto, y probablemente sea al revés. Y éramos pequeños y éramos privados, con lo cual podíamos hacer lo que quisiéramos. Teníamos otra oportunidad, estábamos en Granada. Porque si yo estoy en Albacete o en Buitrago de Lozoya, donde está el Museo del Barbero de Picasso, sitio precioso, pero ¿quién va a Buitrago de Lozoya? Bueno, va mucha gente además, ¿no? Está bien, yo fui hace poco recién incorporado y la verdad es que en verano debe estar bien. Podíamos aprovechar el entorno y debíamos estrechar las relaciones institucionales. Hasta ahí puedo ver. Hacemos grupos de 6. ¿Cuántos son? ¿No? Sí, pero sí, 6. Y en 15 minutos desarrollamos una serie de acciones para minimizar nuestras debilidades y nuestras amenazas y maximizar y potenciar nuestras oportunidades y nuestras fortalezas. ¿Jugamos? ¿O queréis que siga contando trolas? ¿Queréis jugar o sigo contando mi vida? Dale de oportunidad de decidir. La experiencia en realidad. No, a ver, 4, 6. 4, 5, 6. 6. Un grupo aquí, un grupo allí. 4, 5, 6. Hasta aquí otro grupo y aquí otro grupo. Grupo 1, líneas estratégicas o líneas conceptuales. Nosotros las dos líneas que hemos decidido, una es la difusión, trabajar, y la otra, verá, es que en tan poco tiempo es muy difícil. No sé, era solo, tampoco es un examen, es solo a ver si vuestras reacciones son parecidas a las que tuvimos nosotros, y ahí ya no sois unos majestáticos, ahí ya éramos un equipo de unas 6 personas, y bueno, porque ahora os contaré el caso. Y otra es utilizarlo como anzuelo, creando actividades que hagan que la gente... Ampliar las actividades, bien, generar dinámicas de actividad para... ¿Y lo concretabais en algo concreto para la redundancia? Nosotras lo enfocamos con dos visiones. Como Granada es una ciudad con mucho visitante, hacer una difusión cara al visitante exterior y otra a la ciudad, que es una ciudad con una cultura interesante y una arquitectura interesante. Serían dos vías diferentes. Llamémosle clientes internos y clientes externos. No es así exactamente, pero bueno,
para Bueno, más o entender. menos, sí, porque si, No si son- vamos a coger no una es- línea empresarial, realmente vamos a venderla hacia el exterior y al ciudadano. Sí, pero lo termino yo para que nos entendamos, pero no son clientes internos y externos. Digamos foráneos y locales, pero le llamamos así. ¿Qué más? Y entonces, bueno, una de las vías sería la promoción, puesto que tiene una imagen débil, intentar darle una fuerte imagen a través de hacer un buen estudio publicitario. No, espera, no confundamos. Vamos. Vale, hemos dicho difusión y generar actividades para conocimiento, pero ahora concretar, es decir, Dentro de las actividades también habíamos contemplado, aparte de las exposiciones y conciertos, programa de actividades, sí, que es el desarrollo de también el intercambio de nuestro legado mediante exposiciones o que permitiesen tanto el dar a conocer la obra como la restauración de... Está copiado. Me lo habéis copiado, eso lo he hecho yo. Aprendemos a aprender, aplicamos lo que aprendemos. Bien, grupo 2, líneas estratégicas. Bueno, sobre la primera línea a llevar a cabo, hemos tenido una división de opiniones. Bueno, pues una opinión era que lo primero que había que hacer es relación con las instituciones, ya sea pues la Alhambra o... Vale, como no tenemos tiempo, apunto, ya sabemos, relaciones institucionales. Sí, pero incluso a nivel de trato humano, de presentación y demás, para tener un primer contacto, porque antes de hacer cualquier campaña publicitaria de promoción, pues tienes que conocer a los que están alrededor y tienes que relacionarte mínimamente, porque pues uno no puede ir solo por Contexto ahí. institucional, competencia y entorno y circunstancias. Exacto, Segunda sí. línea. Y la otra línea que habíamos visto es ya la campaña de difusión, ¿no? Y se había hablado de... O sea, difusiones también, una de las opciones del grupo 2. Sí. Y acciones o actividades, Pues lanzar una campaña de difusión a nivel de universitarios, investigadores, artistas e incluso enseñanza secundaria. campaña A los de colegios. difusión, arte y centro educativo. Qué homogéneos son. ¿Algo más? Sí, luego elaborar un organigrama con el marketing, los medios, los recursos humanos y materiales y demás. Desarrollar estructura empresarial. ¿Vale? Lo que no hemos puesto de acuerdo es que parte es la primera, no nos ha dado tiempo por el No, sí es solo una carta para ver un poco cómo respondemos. Grupo 3. Pues en nuestro grupo hemos pensado a la hora de igual que el grupo de los compañeros, la relación entre instituciones, intentar enlazar con los principales focos de atracción de Granada Sinergias. culturales, como Sinergias son- positivas. Claro. No olvidéis nunca que todo el mundo habla de sinergias, pero las hay, positivas y negativas. Las que nos interesan siempre son las positivas, porque si hacemos una sinergia con alguien que va en barrena, nosotros vamos en barrena y sumando pesos por una ley física, que no me acuerdo porque al bachillerato fui menos que a la carrera, pues la suma de pesos acelera la velocidad. Y por ejemplo sería con las principales, con lo que un turista va a ver, por ejemplo la Alhambra o la Capilla Real, de hacer entradas combinadas ¡Ay, que me gusta eso! o un descuento. Me gusta eso! Ahora te lo contaré. Ahora te lo Pues una contaré. idea. Y luego la otra idea que hemos pensado la difusión con los colegios, porque fideliza mucho y es como una cosa más regular, que todos los años el colegio va. Vale, más o menos Por lo coincidimos. menos. Dos líneas, grupo 4. Pues nosotros hemos trabajado lo mismo, tanto la difusión y además una difusión dirigida a tres sectores de población. Uno sería los visitantes que van a la ciudad, es decir, la población foránea, otro la propia población de la ciudad y un tercer sector que sería una población más científica, más especializada, no me salía. Especialista. En Málaga, ¿alguien sabe cuánto se ha incrementado el nivel de contratación en el último año en Málaga?
Deberíais. 9%. Vino el periódico el otro día, es que para eso hay que leer el periódico. El café para que no te vea la secretaria, pero hay que leerlo. ¿Sabéis cuánto estaba el índice de pernoctación en Granada cuando yo llegué? En el 0,87. ¿Sabéis cuánto estaba cuando me vine? En el 1,5. ¿Eso no necesita saber una historia del arte? La directora de la Alhambra sí. Yo también. El especialista en artesanía, en artesanal mudéjar, a lo mejor no. Pero el director de la Alhambra y el director de la Fundación Rodríguez Costa lo voy a saber. Perdón, más. Para ya plantear actividades para cada sector. Bien. Por ejemplo, para los visitantes, pues introducir la fundación dentro del recorrido cultural, que ya se ha hablado de eso. Interacción con la ciudad, con talleres infantiles, también se habla de eso. Fundamental la creación de un departamento pedagógico. Y después para los especialistas, por organización de cursos, jornadas, sobre todo una colaboración con la universidad, relaciones institucionales. Uy, lo de colaborar con la universidad es muy pestiñoso, ¿eh? Son pesados. Y luego se nos ocurrió también la creación de becas de investigación. Pero tú no estabas escribiendo por correo, no, ¿verdad? No, vamos a dar esto. La creación de becas de investigación desde la propia universidad. ¿Te gusta? Ahora te contaré. Estamos más amueblados. No, todos podríamos tener, no tengo mejores ideas que vosotros, sino que estas cosas surgen, bueno, son eso que antes se llamaba, ¿cómo era? La brainstorming, es una tormenta de ideas. Esto es una tormenta de ideas en equipo, enfocada, porque un director, vimos el otro día que tiene que dirigir, coordinar, motivar. Hay que dirigir la dirección, hay que coordinar lo que se resuelve en esa dirección y motivar a que la gente se sienta partícipe, y una forma de motivar es que la gente trabaje en equipo y que le escuche. ¿Qué pensamos? Perdón, es que había un elemento que no nos había quedado claro, Sí. por si no se hacía, creemos que era importante, y es que había había pluralidad de oferta dentro de la propia institución. Entonces podía llegar a ser confuso si no se hace un análisis y una puesta en valor, aunque esté muy bien la frase, de cada uno de los elementos, porque por sí solos ya tenían fuerza. Entonces diferenciar muy bien para que quedase muy claro al visitante. Os cuento lo que hicimos, os cuento qué pasó, y con eso creo que os respondo a muchas de las inquietudes. Os cuento del lazo que hicimos a 4 años, o sea, una vez pasados 4 años, os cuento el batacazo que nos dimos. No nos lo dimos nosotros, pero nosotros en el año 2007 sabíamos que había crisis en España. Nosotros en el verano del 2007, no en septiembre, ya estábamos haciendo planes de contingencia. ¿Por qué? Porque nuestros principales patrocinadores eran empresas inmobiliarias o relacionadas y cajas de ahorro. Y lo notamos de una manera brutal. ¿Qué hicimos nosotros? Esto se hace, yo llego en 2003, esto se hace entre finales de 2003 y principios de 2004. Y decidimos estrechar y mejorar las relaciones con la ciudad. Habéis acertado casi todo. Incrementar la notoriedad consolidando su posición de referencia. Éramos una institución antigua, con una trayectoria importante, con un patrimonio importante, y queríamos ser referenciales. Incrementar el número de visitantes. Las instituciones culturales y patrimoniales no deben medirse por el número de visitantes, pero se miden. Y son necesarios porque incrementan los ingresos, porque incrementan la comunicación, porque mejoran nuestra masa crítica, porque mejoran nuestra capacidad de presión sobre instituciones locales o instituciones o agentes o entidades susceptibles de ayudarnos. Incrementar y diversificar los ingresos, es decir, dependíamos solo de la aportación de la empresa familiar y de una aportación de Caja Granada, había que buscar más aportaciones. Consolidar la estructura, y no me refiero a los cimientos, sino a la estructura de la organización, para que, llegado el caso que llegó, no nos pasara lo que nos pasó. Es decir, después de esto, el informe que se traslada a Presidencia y Consejo Rector, o Patronato, para ser más exacto, en la Fundación Picasso tengo Consejo Rector y siempre digo Patronato, y aquí que tenía Patronato siempre digo Consejo Rector.
se le trasladó que había que crear un consorcio. No podíamos ni un minuto más estar dependiendo solo de una familia. Crear un consorcio era implicar a todas las instituciones de la ciudad, universidad, ayuntamiento, diputación, Corte Inglés, Caja Granada, todo. Pero eso significaba ceder poder. Cuando tú abres tu patronato, eso no se consideró en ese momento. Ahora, de urgencia, se ha considerado y no han llegado a la campana, porque han estado a punto de convertirse en fundación pública, solo con la Junta de Andalucía, pero por un problema de gestión del asunto, no sabemos qué pasará ahora, pero se llegó al 25 de marzo sin que la institución fuera una fundación pública, porque las empresas familiares ya no pueden soportar o no quieren soportar esa institución. Rehabilitar está puesto aquí para que nos entendamos, pero aquel edificio no había ni que rehabilitarlo ni que restaurarlo, estaba bien. Había que ponerlo en orden para que durara 100 años más. No era una rehabilitación, porque rehabilitar es habilitar de nuevo, restaurar es recomponer, era mejorar las instalaciones y mejorar los equipamientos, modernizar los equipamientos. Para hacer eso que hicimos, se estableció un horario regular de visitas, no se abría. Había que llamar y te abrían. Contratamos a una serie de jóvenes estudiantes de Historia del Arte o recién licenciados, los seleccionamos, les dimos la oportunidad de trabajar allí por un sueldo no muy grande, pero con seguridad social y contrato, y el propio flujo de entrada o de caja por entrada pagó a esos estudiantes, que además estaban como becados porque nos ayudaban a hacer una exposición, nos ayudaban a catalogar, veían lo que había en la casa, entraban, salían y estaban realmente encantados, y nosotros con ellos todavía nos escribimos, me escriben, me dicen ya soy profesor, ya no, eso me hace sentir mucho más viejo todavía. Se mejoró la señalización, se habló con el ayuntamiento, se habló con la Alhambra, se establecieron señalizaciones, se firmaron convenios con el patronato de la Alhambra, se firmó convenio con la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería, con la Universidad de Granada, se dieron becas de investigación económica, de investigación artística y de biblioteconomía, para documentar y conservar mejor nuestras colecciones, para conservar y documentar mejor nuestra biblioteca, y para también conservar y conocer mejor otro patrimonio que venía añadido a la casa, que no venía del principio, que era todos los archivos de la Banca Rodríguez Acosta, que era una banca constituida en el siglo XVIII y cerrada en 1931 porque la compró el Banco Central. Y estaban todos los libros de cuentas de la historia de Granada, estaba ahí, entre otras cosas, la fecha exacta del fusilamiento de Federico García Lorca. Estaba en una carta del encargado de la empresa que le manda a los Rodríguez Acosta, que en aquel entonces están veraneando en Granada. Acabo de venir de guardia a la Comunión Tradicional Unionista y me han dicho que han fusilado esta noche a Federico. Lo descubre el catedrático de Económica en nuestros fondos con la ayuda del becario de Historia. Y se publica, que se ve en los periódicos. Se envía información a centros educativos, colectivos ciudadanos, y se entra a desarrollar programas específicos para cada uno de esos colectivos. Se organizan jornadas de puertas abiertas, se abre la fundación. El domingo, entrada gratuita a la fundación. Las visitas son masivas, nadie va a entrar ahí. Todo el mundo pensaba que era el reducto de la oligarquía granadina. Se ceden los espacios para el festival de danza, para el festival de magia. El festival de magia hicimos una de las cosas más bonitas y fáciles y tontas del mundo, que fue anunciar en una rueda de prensa que un mago granadino que allí es querido y muy conocido, se llama Mago Miguel, iba a hacer magia con las Torres Blancas en la noche de tal día. Como todos, supongo, habréis estado en el Campo del Príncipe de Botellón algún día, aunque no lo reconozcáis públicamente, sabéis dónde está el Campo del Príncipe, que lo dominan las Torres Blancas. Esa noche no se cabía en el Campo del Príncipe. Y lo único que hicimos fue apagar la luz, vertiginosamente cambiar todos los filtros de los focos y convertir lo que durante 70 y tantos años había sido el Carmen blanco, lo convertimos en Carmen azul. Porque era el color corporativo del Festival de Magia. Al día siguiente fue portada en El Ideal de Granada. Se organizaron presentaciones. Las primeras presentaciones para los empleados de nuestra casa, teníamos 150 empleados en la inmobiliaria, no conocían la casa. Hicimos presentaciones para los empleados de la inmobiliaria, para los empleados de las empresas colaboradoras.
Se trabajó con la Delegación Municipal de Tráfico para hacer presentaciones a policía local y agrupaciones de taxi. ¿Sabéis lo que son prescriptores? Vosotros sí, ¿no? Los de comunicación, ¿no sabéis lo que es un prescriptor? En marketing hay distintos grados de clientes o de consumidores. El pionero, que es el primero que compra el Mercedes CLK que sale recién estrenado y lo compra a 200.000, o el Mac que sale redondo, ese es el pionero, es decir, el tipo que aparece con un reloj y dice, ¿te gusta el último modelo? ¿Dónde lo has comprado? Y dice, no, me lo he traído todavía. Y luego está el prescriptor, el que te dice, voy a comprar este reloj, debías comprarte el reloj porque es que es fantástico, es el mejor del mundo, además está natural. Los policías locales son prescriptores nuestros. Oiga, ¿qué hay que ver aquí? El taxista, oiga, llévenme a la Fundación Rodríguez Acosta, y el taxista no sabe dónde está la Fundación Rodríguez Acosta. El policía local, el otro día fui a la Peña Juan Breva a otra cosa, no me viene raro porque tampoco el flamenco me gusta lo justito, pero había una presentación de un amigo. Y vino un matrimonio de Vélez y dice, hemos llegado de milagro porque ahí justo en la puerta del Museo Picasso le preguntó a la pareja de policía local dónde estaba la Peña Juan Breva, en la calle tal, y no sabían dónde estaba ni la peña ni la calle. Y era la policía adscrita de ese sector. Estaban a 150 metros de la... No digo yo que tenga, pero quiero decir que esas cosas pasan. Se potencia la estrategia de comunicación, llegamos a un acuerdo con una escuela de comunicación y tenemos un becario. No, claro, nosotros éramos una institución pequeña, no podíamos crear un departamento de comunicación, pero traemos un becario, que el otro día vino a verme, por cierto. Se hace un restyling de la imagen de la identidad corporativa, se pasa del logotipo de Chauz, que era esta cosita así, donde no se lee nada, se mantiene, esa en la historia de la institución se mantiene, pero se le da legibilidad aportándole el tipo. Se convierte en un logotipo. Se estrellamos luego. Se estrechan los lazos de colaboración con los medios, notas, entrevistas. Estoy gordo desde entonces, yo antes era atlético. Comí con todo el mundo que tenía que comer. Desde el alcalde al rector de la universidad hasta el último director de periódico, no, hasta el último redactor de cultura de cada periódico. Por cierto, pagué yo. Bueno, la casa. Se desarrollaron acciones de publicity, ¿sabéis las que son acciones de publicity? Sí, no soy publicista, soy comunicadora, pero sí. Ah, bueno. Acciones en las que apareces en una revista de señora o de señor, pues ya hay para señor y señor, el Bob, el Vanity Fair o lo que sea, y entonces apareces como el lugar recomendado. Las grandes marcas lo consiguen pagando grandes publicidades y luego donde recomiendan que el reloj del mes, pues aparece el suyo. Pero luego hay estrategias para, pues eso, estrategias que pasan por comer, por hablar con la gente, por conocer quién decide eso, y se desarrollaron y salimos en muchos medios de comunicación que no estaban. Participamos en la Feria del Libro de Granada, estuvimos en Estampa, estuvimos en Fitur. ¿Por qué en Estampa? Porque tuvimos también el primer taller de grabado de Andalucía, o de grabado contemporáneo, para ser más exacto. Granada es una ciudad de gran tradición gráfica, pero la Fundación Rodríguez Acosta tuvo un primer taller de grabado, del cual salieron muchos artistas y del cual salieron muchas carpetas interesantes. Se dieron obras para exposiciones, ya hemos dicho antes. Se produjeron exposiciones para itinerancia, es decir, si vamos a hacer una exposición, vamos a hacerla, pero vamos a buscar socios o vamos a llevarlas por ahí que nos la compren. No vamos a comprarle a nadie una exposición llave en mano, la voy a producir y me la van a comprar a mí, me la van a pagar a mí. Me voy a ahorrar dinero, voy a conseguir mayor proyección. Definimos un criterio de actividades y la mantuvimos, o lo intentamos mantener. Intentamos mantener un nivel de excelencia porque además no había más narices, porque si hay un tipo que cuida la excelencia, Miguel Rodríguez Acosta y todo nuestro patronato. Sinergias positivas. Un personaje que le tengo un especial cariño, que es don Mateo Revilla, director de la Alhambra. Todo el cariño del mundo, toda la señalización, todo. Pero era un director, como los que decía antes, era un tipo que era un especialista en musulmán, pero que aquello era su casa. Y la manejaba muy bien y la conocía muy bien, pero la actual directora, no me duele en prenda decirlo, es verdad que todo el mundo tenía muchas dudas de cuál iba a ser su gestión, pero yo creo que le ha dado un impulso modernizador a la casa, que Mateo quizá por edad, por formación ya no era lo mismo. Llegamos a un acuerdo con la Alhambra de Granada y en 2 millones de tickets aparecía un bono
descuento para visitar la Fundación Rodríguez Costa. El precio de la entrada era 3 euros. 3 euros a precio normal. Sí, y le cobramos 1,5 euros. Que había que concentrar la visita, ¿no? No, de 10 a 2. De 10 a 2 Si queréis pasar y verlo. Bien, eso sería. ¿Qué pensáis que sucedió con eso? Estábamos en 2.100.000 visitantes a 500 metros de la entrada. ¿Qué pasó? Espero que aumentara. ¿Perdón? Espero que aumentaría. ¿En cuánto? No sé. ¿Cuánto calculas que aumentaron los visitantes que utilizaron el bono? Está clarísimo, ¿no? Tengo 2.100.000 visitantes. Si tengo el 10% son 210.000. Si tengo el 1% tengo 21.000. 21.000 en una casa que mete sin publicidad 12.000. Que no teníais... ¿Cuánto puedo meter ahí? ¿Cuántos visitantes capté de la Alhambra con eso? Bueno, perdona. Y a eso le sumamos 2 tótems, 2 elementos de comunicación que me los regaló también Mateo, que eran de esos triángulos que ellos utilizaban, que yo ploteé y panelé con información sobre mi casa en varios idiomas. ¿Cuántos visitantes incrementamos? Al laico de la taquilla de entrada. Tú comprabas la taquilla de la Alhambra y al laico tenía un tótem mío. ¿Cuántos visitantes capté? ¿El 10%, 210.000, 1%, 21.000? En 2 años. ¿A qué era de cajón que funcionaba? No funcionó. ¿Por qué? Lo analizamos mal. No analizamos a nuestros visitantes. No los segmentamos. No analizamos por qué subían. No analizamos en qué medio subían. No analizamos quién lo traía. No analizamos cuánto tiempo echaban en la visita en Granada. No analizamos cuánto gastaban. ¿Por qué no lo hicimos? Porque realmente tampoco teníamos medios. Pero realmente es que era de cajones, que no pensábamos. Es decir, mi peor previsión era el 1%. El 1%. No analizamos el callejón. Tú lo recuerdas, ¿no? El callejón se arregló, María Hermano lo arregló los paramentos, el ayuntamiento lo... Teníamos un hotel de 5 estrellas, bueno, de 5 venido a 4. Un tipo que vende zapatos hace todo eso. Segmenta público, genera no sé cuánto, adapta. Nosotros pensamos que el mero atractivo de nuestra casa, el mero descuento, ya que estás allí, viene. No analizamos cuánto tarda el visitante en la Alhambra, cómo sale de cansado. No funcionó. Ahora, la experiencia fue maravillosa. Y Mateo se esforzó como nunca, se lo terminaré de hacer suficiente. Bueno, las visitas segmentadas sí analizamos cuando venían, cuando no venían, pero es decir... Bueno, José María, pero es que yo creo que no habría en Andalucía ninguna experiencia previa de como esta. Sí, puede ser que no. Yo ahora estoy luchando aquí con turismo. Bueno, ya han hecho el itinerario, que ahora ya es como si fuera suyo, pero puedo enseñarte los correos electrónicos, el interior del museo. Probablemente la Alhambra tampoco sabría qué tipo de público ha visitado. Bueno, yo creo que ahora sí, pero en aquella ahora no. Sí, o sea, creo que siempre tiene que haber un primer paso. No. Que tendríamos que despierte un interés por parte de las instituciones en cómo analizar los públicos. No, perdona que te interrumpa, lo digo pues en tu defensa de haber hecho esta gestión, ¿no? O sea que estoy orgullosísimo de haberlo hecho. Claro, porque claro, haber hecho esta gestión, independientemente del resultado que haya obtenido, era un paso que había que dar para cambiar la mentalidad de gestión. Sí, hombre, yo creo de las dos instituciones, tanto de la Rodríguez Costa como de la Alhambra, ¿no? En una institución tan pequeña como la nuestra, no digo la Fundación Rodríguez Costa, digo ese tipo de instituciones no tienen capacidad para... Eso hoy en día ya se hace, hay gente que mide los públicos. Bueno, mirar el batacazo del 25M. Y se han gastado millones todos en encuestas y no sé qué, y no había ninguno que haya dado con la tecla. Y ya llevamos unos cuantos años.
de encuestas que fallan y siguen viviendo como reyes, vendiendo. Pero el análisis de público, pues sí, pero nosotros ni la Alhambra lo hacía esto que hacemos, es decir, en septiembre me viene lo que se está haciendo en la casa que no lo he inventado yo, cuando yo llegué allá lo hacía. Pues que si viene en sueco, un dato interesante, curioso, luego veremos la casa natal. ¿Sabe alguien la nacionalidad, el porcentaje de la procedencia más amplia después de los españoles en la casa natal de Picasso? Japoneses. ¿No? Japoneses y millones, la conocé, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabéis cuánto? ¿Sabéis qué porcentaje, qué nacionalidad es? Cuando os lo diga y os cuente por qué creo que es, lo vais a entender fácilmente. Después de los españoles, no, los franceses visitan todos, ¿perdón? ¿No? Finlandeses. Italianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el crucero del Mediterráneo a Italia y ellos hacen el crucero del Mediterráneo a España. Y vienen, los cruceros son mayoritariamente italianos. Entonces tengo un 17% de visitantes italianos. ¿Qué tengo que hacer? Un folletico italiano. ¿Qué tengo que hacer? Hombre, tengo que hacer tratar con los turistas, con los cruceristas y toda esa gente, aunque ahora realmente mi problema no es necesariamente de visitas, porque nosotros estamos en 100, 120.000, oscilando un año con otro, y realmente no sé si la casa tiene capacidad para muchos miles de visitantes más. ¿Seguimos un poquito hasta el café o estáis muy cansados? Como diría el profesor Carmona, mando yo, así que hasta el café, que soy yo el que más lo necesita, pues esperáis. Bien. Bueno, esto está copiado, lo tenéis todo. Oye, por cierto, si yo os lo di esto el otro día, ¿cómo es que no lo habéis copiado? Si lo teníais desde el otro día. Sí. ¿Quién lo tengo? Yo lo tengo también. Está en el ordenador del aula. Incrementar ingresos, aumentar visitas, incrementar patrocinadores, aumentar las aportaciones, organizar actividades, captar nuevas subvenciones, mejorar la política de sección para actividades. Lo cedimos, mirad, lo cedimos, fue genial. Eugenio va a comprender esto pues como yo, porque vosotros es que no conocéis la casa ni el personaje. Por dinero organizamos una presentación high class de azulejos y mobiliarios de cuarto baño. Bueno, cuando vimos el inodoro con un foco azul en medio de un ciprés, ya por ahí no pasamos, dijimos no, vaya. Ponemos otras cositas y los azulejos si queréis, pero los inodoros fuera todo. Claro, es el riesgo, claro, tú puedes. La teoría te dice, alquila espacio, si tienes un sitio bonito lo alquila, pero tienes que estar un poco en la línea de la institución en la que estás, porque si no te puedes correr el riesgo de encasillarte ahí por dinero y convertirte, pues, no sé. Fue divertido eso. ¿Mejoramos la distribución de nuestras publicaciones? Tampoco. No hay nadie en Andalucía ni en España que te ayude, si eres una institución pequeña, a distribuir tus publicaciones y tus catálogos. Crear una línea de productos derivados, creamos ya no sé dónde estoy. ¿Dije lo del merchandising aquí? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues creamos una línea de productos derivados. Si alguien tiene mucho interés en el tema de comunicación de productos derivados y comercialización, los maestros son los Ayuntamientos de Barcelona. ¿Por qué? Porque tienen una red de museos municipales, porque tienen una red de tiendas municipales, o sea, de tiendas de museos municipales, porque tienen su propia línea de productos derivados, porque tienen sus propios expertos y porque tienen experiencia y know-how en cómo hacer. Buscamos socios para producir y no olvidéis nunca esto, que no es mío sino que lo aprendí. La gente dona a gente, es decir, comes con gente para que te comunique, comes con gente para que te dé dinero. Es más fácil que te lo den si te ponen la cara que si no te ponen la cara. Diseñamos una pequeña plantilla muy comprometida y motivada, ¿verdad? Implicamos a otras instituciones, participamos en instituciones y este proyecto os lo contaré en captación de recursos. Diseñamos un organigrama y hicimos una propuesta de programaciones, un presupuesto estimado de ingresos, veis con una diversificación ya de ingresos por muchos sitios. Bien. Mirad, otra experiencia novedosa que no salió y voy rapidito. Como no teníamos cierta presencia en la ciudad, había que darnos a conocer. Sí, entonces el leitmotiv fue, si la ciudad no nos mira, nosotros sí vamos a mirar a la ciudad.
y le encargamos a un arquitecto y artista que se llamaba Juan Alberto García de Cuba este proyecto que se llamó La Mirada Táctica. Esta es la presentación que desarrollamos, no os podéis imaginar para quién. La mirada táctica, relacionada con el ojo y la mirada, había sido un éxito la exposición de Juan Alberto en Nuevos Ministerios en Foto España de ese año, había llenado toda la estación de Nuevos Ministerios, los 4 o 5 niveles que tenía de ojos, que te miraban y no sé qué, y había hecho un proyecto de señalización y de condicionamiento de itinerarios en el metro de Lisboa. ¿A quién le presentamos esto, entre otros? ¿A quién? A la óptica. Peor, a la 11. Con mis santas narices me presenté en Madrid, busqué el contacto, busqué algo que os diré en captación de recursos, pero que sirve para todo y para todos, y que lo inventaron los americanos. En captación de recursos hay 2 acciones. Uno es gente dona a gente, es decir, las relaciones interpersonales son, hombre, si eres el Prado, puede ser un socio incluso, ¿no? ¿Qué? Y el otro es, ya me he ido, por los cerros de Úbeda. El otro es, hay que encontrar siempre el man. Es decir, esta gente tiene un man, que como sabéis en inglés es el hombre. Pero si yo le pongo aquí... Sí. Sí. Porque es hombre y no mujer, no importa. No, es un acróstico. El man hoy en día puede ser the woman, pero es the money, the authority, and the need. Quien tiene el dinero, la autoridad para gastárselo y la necesidad de ponerlo en un sitio que le interese. Ese tipo, que como veremos en el tema del dinero, puede ser el presidente, puede ser el director general o puede ser el director de comunicación o lo que sea, es el que nos interesa, es con quien tenemos que perder la energía. No con el director del banco que es el cuñado de nuestro primo y que sabe que no, hay que ir a botín. Bueno, o no. Yo también he ido a botín, pero a su gabinete, el presidente de su fundación. No salió. ¿Y cómo funciona? ¿De qué? No funciona, o sea, comunicacionalmente esto no te dice nada, tú agarras esto y no... Además, sí, pero hija... de letras, ya, pero... cuando ves, obviamente, captar... La idea de este proyecto era Granada no mira a la fundación, nosotros sí. Veis ahí ya un poco. Era una exposición convencional, con un desarrollo, bueno, esto se llegaba también en el estanque ese que habéis visto, flotaban los ojos y la mirada. Eso no era solo una mirada así simple, sino que era un desarrollo del ojo de José María Rodríguez Acosta, del cuadro ese autorretrato que hemos visto antes, que digitalmente se va mezclando con el del arquitecto. Bueno, había una serie de obras que giraban en torno al ojo, al círculo, a la mirada, y esto se desarrollaba. Aparte de ahí, la idea era bajar la fundación a la calle, al centro de Granada. Esto estaba negociado, este es el microbús lanzadera que subía a la Alhambra y bajaba continuamente cada 5 minutos, bueno, una flota. Este era un circular por toda Granada. Esto es el centro de Granada, en distintos sitios hubiéramos colocado la fundación, primero de una forma teaser, como llaman los publicitarios, los expertos en comunicación, creando una serie de suspense, es decir, esto no hubiera aparecido en las primeras, esto estaba al lado con el ideal también, pero no conseguimos todos los fondos. Quizás fuimos demasiado ambiciosos para
para... Esto, si queréis, volvemos en su momento con captación para ver cómo se presenta el proyecto. ¿Qué hicimos? Cuando ya llevamos un tiempo, hicimos otro DAFO para ver cómo estamos. Es decir, habíamos empezado en el 2004, a los 3 años dimos una vuelta. Las debilidades pues seguían siendo prácticamente algunas de las mismas. Seguíamos con problemas de demasiada dependencia e inseguridad, inercia algunas veces que nos costaba trabajar contra la tradición de la casa, excesivo peso de decisiones personales, la ubicación y el difícil acceso. Eso seguíamos. Esto era la inercia interna. Perdón, la tradición de la casa podía ser el peso de Rodríguez Apóstol. Sí, y lo puedo decir porque el pobre Miguel le dimos la mañana, como he contado, porque esto se presentó con él. Pero bueno, lo entendió, lo aceptó, intentó, pero es un hombre elegante por naturaleza. Pero lo hicimos y creíamos que teníamos que hacerlo todo y lo hicimos con él. Y era el tipo que ponía de 300 a 500.000 euros todos los años en esa casa, y el que nos pagaba el sueldo. Los gastos estructurales fijos de mantenimiento se nos habían ido, la situación macroeconómica, esto está todo lleno de eufemismos. Se nota ya, ¿no? La situación macroeconómica, ya sabéis en qué terminó, ¿no? La oferta y el entorno eran los mismos, no habíamos podido cambiarlo, a pesar de que hicimos de todo, os lo aseguro, exposiciones, talleres para los niños, las becas de paisaje las reconvertimos también, o sea, seguimos haciendo las becas de paisaje, pero hicimos exposiciones de paisaje menos convencional, con soportes digitales, con catálogos en red, cuando todavía no había redes sociales, aquí había exposiciones de paisaje sonoro. Esto es lo único que queda de una exposición, porque esto iba con un CD-ROM, que era el catálogo, no había papel, y se hizo simultánea a una exposición tradicional que había en la casa, que era de pintores de Bellas Artes que hacían. ¿Cuáles seguían siendo nuestras oportunidades? Pues lo mismo que siempre que era un problemilla, era nuestro gran activo, seguía siendo nuestra gran oportunidad. Miguel tenía capacidad de movilizar a la sociedad granadina, a una parte que tenía capacidad de hacerlo, y lo veremos luego. El equipo humano se había motivado y los nuevos escenarios, con el nuevo plan director de la Alhambra, que ya en el 2007 consideraba la rehabilitación de las Torres Bermejas, y estamos en 2012 y todavía no se ha movido una piedra. Y claro, si los 2.100.000 visitantes tenían que ir a las Torres Bermejas, en medio estábamos nosotros. Bueno, esto es un poco lo mismo que ya vimos, es decir, y esto era darle vuelta, romper la inercia, incrementar los ingresos, segmentar nuestros públicos para llegar mejor a ellos, establecer criterios de actuación, deslocalizando las actividades, mejorar nuestra comunicación, utilizar el patrimonio, aumentar la satisfacción del usuario, aumentar los públicos, incrementar los recursos. Los criterios: singularidad, imaginar, nuevos espacios, nuevos públicos. Y ahí nos quedamos, ¿vale? Otro día os cuento, cuando lo del dinero, os cuento el tema del proyecto 21 y cómo desarrollamos las distintas presentaciones. Aquí tengo esto rápido porque veis imágenes de algunas de las actividades de la fundación, además que es una maravilla el sitio, ¿no? Hay servicios también. Mira el difunto Pita, estaba en nuestro patronato. Este es don Miguel Rodríguez de Corte. Y esto es Caixa Galicia. Esta es una exposición de fondos de la colección, pero no es la típica exposición de la Caixa que te viene y te la ronda, no. Nosotros fuimos y dijimos, queremos una exposición, vamos a hacer una exposición, pero seleccionamos nosotros las obras y elaboramos el discurso. ¿Por qué lo hicimos con ellos? Por dos cosas. Una, porque conocía personalmente a esta señora y a la directora de exposiciones desde hace muchos años y son amigos. Dos, eran nuestros socios. Eran los socios de la inmobiliaria Comarex en el proyecto de las Torres del Sol en Málaga, por ejemplo. Es decir, cientos de millones de euros. No podían decirnos que no.
con Juan Carrete, que había sido director de la Cartografía Nacional, hicimos lo mismo en Bancaja. Curiosamente, este contacto me lo proporcionó mi antecesora en la Fundación, Lourdes Moreno. Me mandó a un señor que se llamaba Damián Fernández Benlluरे y quería proponerme una exposición de terracotas malagueñas. Digo, no me interesan nada las terracotas malagueñas, me interesan otras cosas, por ejemplo Picasso, pero no quiero vuestras colecciones de grabados porque la habéis llevado a todos sitios, todo el mundo ha tenido una exposición de grabados de la Fundación Bancaja y además la traéis plastificada porque tiene un conservador un poco talibán y la enmarca, pero la enmarca metido en un plástico. Entonces, con Juan Carrete, que era uno de los asesores, le conté todo eso y lo que desarrollamos es que si nosotros estábamos al lado de Manuel de Falla y además estábamos en los festivales internacionales de música y danza, ¿por qué no hacer una exposición con los figurines, con los dibujos y con los grabados que tenían de Picasso y la danza y la música? Y eso fue lo que presentamos, es decir, singularizamos una exposición que no era la típica exposición de llave en mano, sino que era ya una exposición para la Fundación Rodríguez Chacón. Hicimos esta exposición con la Cartografía Nacional, la primera exposición que se hizo con 3 siglos de grabados, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, 300 grabados, la montamos en nuestra casa, la presentamos y la llevamos a todos esos sitios y le ganamos alrededor de 100 y pico mil euros. Porque nosotros nos convertimos en productores, esa gente que comisaría y que promociona y que comercializa llave en mano ese tipo de exposiciones, o que lo hacía, porque ya hay menos, para diputaciones, cajas de ahorro, ayuntamientos, entonces sí. Ahí hicimos trabajo de buscar esa gente que compraba esas exposiciones. Hicimos ciclos de lecturas poéticas, talleres de experimentación artística, niños. En fin, nada que no estuviera inventado, eso no lo inventa ni José María Luna ni la Fundación Rodríguez Acosta, esto estaba en el mundo. Mirad las vistas maravillosas del sitio, es decir, que no os miento. Las visitas guiadas del Día Internacional de los Museos, pues este señor era el catedrático de botánica de la Universidad de Granada y explicaba los jardines, porque nuestros jardines son, bueno, es que vienen, no vienen a miles porque no hay miles, pero vienen especialistas a verlo de todo el mundo porque son unos jardines realmente maravillosos, no en extensión, sino en singularidad. La medalla de honor se la entregamos ese año, veis aquí. Eso ya os adelanto, veis que no nos fue tan mal con el tema logotipos ya, Este es Juan Habichuela y esta es Estrella Morente. Ahí se está arrancando Estrella sin preverlo, sin tenerlo visto, a capela. Está cantando, fue impresionante. Las tardes, los atardeceres granadinos allí en primavera, realmente, mirad qué plantel, ¿no? Aquí estaba la tele, estaba todo el mundo, no podéis imaginar todos los Carmona aquí, los Morentes aquí y aquí la Habichuela. Bueno, activamente pedimos subvenciones, desde que llegué pedimos muchas subvenciones, lo veréis en el proyecto 21. Una de ellas nos permitió llenar de armarios compactos y modulares este espacio, por ejemplo, para meter todo ese. Hicimos toda esta obra la pagó una empresa constructora de nuestros colaboradores. Y todo esto lo pagó la Junta de Andalucía a través de la red de museos. O sea, los cuartos baños ahí. Este es el después. Y este el antes. Se mejoró todo el sistema de seguridad perimetral. Se restauraron obras de escultura. Esta la montamos un pollo con cajas de Jaén, de Granada, la llevamos a Murcia, se llevó a Madrid y le ganamos, aparte de restaurar todas las piezas de Alonso Cano de la colección, ganamos bastante dinerito. Y todo esto se restauró en base a eso que decíais, prestar y que no. Es que no sé si se ve bien. Desde piezas de cerámica griega. El Lorenzo Mercadante de Bretaña en una pieza de San Antonio, una pieza. Bueno, en fin. Cedimos espacio a empresas. Este es un grupo de empresas granadinas que cuando vieron venir la crisis se asociaron, casi todos eran de ladrillo y los que no eran supermercados que no, se asociaron y montaron una empresa de capital riesgo, se llama eso, un fondo de capital riesgo. Metieron todo el dinerito y diversificaron sus ingresos. Le cedimos el espacio, claro, ahí le cedimos el espacio, le cobramos y
Y ya aprovechamos y le contamos nuestras penas y le sacamos dinerito a algunos, a otros no. Un festival de cine Fonsur. ¿Café? Sí,